a Cándido y a la chica que habló de la comisión de... Le dije muchas gracias, Sí. Cándido, muchas gracias, Esperanza. Y llamaste a de los viejos. Y dice que a la gente... Tú no me te diste cuenta de que a la gente... Ah, Dice, ¿esto qué es? que le rompí los papeles. No, vale. Luego rectificaste, digo, bueno, ya estamos. Ya luego ahí se salen. Venga, te dejo. Vaya entrando. Estás tú con 2 personas más en la mesa. Igual a mí me da lo mismo. A los compañeros y a las compañeras de la mesa también se les pide que suban. Comenzamos. Estamos situados en la enmienda número 69. Y tiene la palabra el compañero Luis, en defensa de la enmienda. Bueno, esta enmienda, al menos por el número, yo creo que me la debíais de votar. Ya, en serio. Con la que está cayendo en la sanidad pública y con un recorte que hemos sufrido los trabajadores en nuestras nóminas, que suma 240 millones de euros en salarios que hemos dejado de percibir, parece mentira que el SAS siga apostando por un modelo de gestión, el de las unidades de gestión clínica, que solo en incentivar a los jefes de las unidades de gestión clínica nos gastamos, los andaluces y las andaluzas, 12 millones de euros al año en incentivar a estos 1.000 jefes, que cada uno se lleva 12.000 euros de incentivo, es decir, mucho más que lo que cobra, por ejemplo, un celador eventual en todo el año. Y, de la misma manera, habrá que revisar el gasto que se hace en conciertos, es decir, en aquellas cosas que podíamos hacer con fondos públicos y que se está haciendo con fondos privados para que se lucren determinadas entidades a costa de la salud de los andaluces y de las andaluzas. ¿Ponencia? El compañero Humberto. Compañero Humberto tiene la palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, el texto de la ponencia aborda aquí, de forma global y general, cuestiones sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público y cuestiones de accesibilidad, equidad, calidad en la prestación del servicio que se hace a la ciudadanía. Por tanto, creemos que el texto ya recoge en su generalidad el mejorar los sistemas de gestión. Sobre las unidades de gestión clínica, es cierto que es una apuesta de este sindicato desde hace muchos años, que el Servicio Andaluz de Salud está haciendo mal las cosas, pero ya estamos revisando esas políticas y haciendo propuestas. Concretamente, hace unos meses se hizo un grupo de trabajo bastante extenso, con participación no solo de sindicalistas, sino también de profesionales, y se hicieron una extensa propuesta al SAT de mejora de las unidades de gestión clínica. Por tanto, pido el voto a favor de la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia.
¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 70. Sí, en esta enmienda queremos añadir al análisis que se hace en la ponencia una reflexión sobre una cuestión que entendemos que va a generar un problema a medio plazo para la sanidad pública y, por lo tanto, para la atención a la salud de los andaluces y de las andaluzas. En los recortes salariales que ha hecho el Gobierno Zapatero, después el Gobierno Rajoy y después el Gobierno Griñán, más el hecho de que en el Servicio Andaluz de Salud todos los contratos que se están haciendo son a 75% de jornada, bueno, esto significa que hoy un enfermero o un médico en el SAS cobra un 40% menos que lo que cobraba en 2009. Nos gastamos mucho dinero público en formar buenos médicos especialistas y en formar buenos enfermeros. Y si esta situación no se corrige, van a hacer lo que ya están debatiendo, es decir, lo que debaten los MIR que terminan ahora en el mes de mayo, si se van a Alemania, si se van a Inglaterra o si se van a otro país. Y esto cuando históricamente hemos tenido déficit de profesionales y cuando incluso hasta hace poco el Servicio Andaluz de Salud no podía cubrir las plazas de especialistas y había prolongado la edad de jubilación de los especialistas hasta los 70 años. Por lo tanto, lo que entendemos es que este elemento preocupante debe de incluirse en el análisis que hacemos y para que instemos a la Administración a tomar las medidas correspondientes. Ponencia. Bueno, es una enmienda que lo que plantea son cuestiones que el texto recoge sobradamente. Nosotros aquí, como ha dicho el secretario general de la Federación de Sanidad, estamos recogiendo el análisis de la situación de la sanidad en Andalucía y cuáles son sus riesgos. Al entrar en determinadas cuestiones muy peculiares, muy particulares, lo único que hace es entrar en criterios, en elementos de redundancia y en situar el agravio no solo en el personal sanitario, porque lo mismo entonces tendríamos que hacer cuando hablamos del análisis de todos los sectores, de todas las profesiones y de todos los profesionales, entrar en ese planteamiento. Por lo tanto, nos parece muy reductista el planteamiento que se hace en la enmienda, donde sitúa que la caída del empleo del personal temporal, cuando ese no es el problema son las políticas que se están aplicando de ajuste y de recorte, que lo que hacen es impedir que se contraten en verano, que se contraten sustituciones, y lo que pone en riesgo la calidad del servicio que se presta en la sanidad es precisamente ese elemento y no el elemento de cierto elitismo en cierto sentido, porque en otras profesiones, en otros sitios, en sanidad, en educación, en otros sitios también está produciéndose el fenómeno de la migración, y situar esto en un texto confederal sería reductista. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 71. Perdón, la 71 está asumida. Defensa de la enmienda número 72. Bien, valorándonos positivamente en el contexto que establece el texto sobre la situación de la población inmigrante menor de edad que estudian casi exclusivamente los centros públicos, que señala que es sobre un 83%, la enmienda lo que propone es añadir a este análisis, para aceptar profundamente las dificultades que nos encontramos,
los incumplimientos de los centros concertados a este respecto, a pesar de que estos perciben fondos públicos, situación que consideramos que nosotros debemos de denunciar y de exigir su cumplimiento, porque no solo se infrautilizan los fondos públicos, sino más que ese cumplimiento supone masificación de los centros educativos públicos. Muchas gracias. Pido voto favorable a la enmienda. ¿Qué hay? Buenos días a todos otra vez de nuevo. Y nos encontramos en la parte del texto que está analizando la situación de la población inmigrante en Andalucía y su repercusión en los servicios públicos. Y se hace de forma general. La enmienda que es de añadido pretende que cuando se habla de que el 87% de la población inmigrante en edad de estudios es un 87% el que lo hace en la pública, pretende introducir un párrafo en un análisis de los impactos de la inmigración en los servicios públicos, que esto es debido al incumplimiento por parte de la educación concertada. Primero, entendemos que no es el lugar del texto donde poner esta enmienda, y segundo, porque además la situación de incumplimiento de la concertada se puede dar y casi siempre se da por razones económicas. Nunca tienen problemas con inmigrantes que sí lo pueden pagar, pero también puede haber razones de carácter religioso. La concertada en su mayoría tiene el tema católico de por medio y no van a escolarizar niños que son musulmanes, etcétera. Pero hacer un párrafo en una situación de análisis de la inmigración a Andalucía y su repercusión en los servicios públicos, meter este párrafo sobre la concertada, desde nuestro entender, no tiene ningún sentido. Voto a favor de la enmienda. ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Pasamos ahora a la enmienda número 73. A ver, nuevamente es adición. Esperemos que el análisis esté situado en el contexto que debe estar. Bien, se considera en el texto que la necesidad de la ordenación del territorio, o sea, necesidad de ordenación del territorio, contemplando un urbanismo ordenado, con equipamientos colectivos, accesos igualitarios, etcétera, etcétera, como clave de crecimiento y desarrollo sostenible en base al interés general de la ciudadanía. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Lo que propone la enmienda es que estas cuestiones, para que se puedan impulsar, las hemos de exigir en el desarrollo, prioritariamente, en los correspondientes presupuestos. Si no exigimos en ese contexto dinero para este tipo de cuestiones, pues lógicamente después vendrá que son cuestiones necesariamente económicas. Pido el voto favorable. Ponencia. Bien, la ponencia no duda de la buena intención de la enmienda, pero nos parece que es reiterativa. Es decir, lo que dice el texto es que las áreas de oportunidad económica contribuyen a la dinamización de los respectivos territorios, ni que decir tiene que para que sean efectivas pues hay que invertir, y es precisamente lo que no dice la enmienda. No habla de inversión, sino habla de un elemento prioritario en los presupuestos. Nos parece que no tiene sentido.
decir, habría que ver que en este párrafo, el 105 de la ponencia, lo que tratamos de poner en valor algo que nosotros mismos hemos reivindicado, que el crecimiento esté ordenado y que las iniciativas de carácter económico estén ubicadas territorialmente en aquellos lugares donde se decida que así sea. Evidentemente que para que cumplan su función de aglutinar y de ser un elemento dinamizador del crecimiento, pues tiene que haber no presupuesto, lo que tiene que haber es lo que venimos reivindicando, son inversiones. Vamos. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos. Parece que tendría lógica que la 74 y la 75, que la enmienda tiene el mismo texto, parece que tiene lógica que se debata una nada más. Defensa de las enmiendas 74 y 75, que tienen el mismo texto. Bien, voy a defender la enmienda 74. Si en la 75 el compañero ponente que la haya propuesto considera que se da por defendida, yo no tengo ningún inconveniente. Bien, en este sentido, el análisis del texto lo situamos en el estado del derecho a la vivienda en Andalucía y, bueno, y valora lamentablemente la situación de los desahucios. Bien, lo que la enmienda propone es añadir que es necesario urgir directamente a la Consejería de Fomento y a la Agencia Pública del Suelo para que se adopten medidas al respecto de la situación de estos, para reducir y frenar el número y mediante el parque público de vivienda en alquiler. Y, por otro lado, también la enmienda lo que pretende es rechazar las actuaciones que en algunos ayuntamientos, a la llegada del PP a estos, pues ha supuesto que algunas medidas que ya estaban puestas en marcha para paliar estos efectos, pues se hayan anulado o suprimido casi en su totalidad. Por todo ello, pido voto favorable a la enmienda. ¿Ponencia? Buenos días. En cuanto a las enmiendas números 74 y 75, que efectivamente tienen su motivación en el derecho a la vivienda, hay varios motivos por los que entendemos que no procede. En primer lugar, porque está fuera de ubicación, porque está ubicado en análisis, mientras que tendría que estar ubicado en la propuesta. Pero como es un tema formal, no lo vamos a tener en cuenta. Pero en segundo lugar, porque habla de un caso muy concreto, de un ayuntamiento muy concreto, y este documento es de toda Andalucía y creemos que no procede, y porque reincide en el tema del alquiler y de los embargos, cosa que ya está recogida en el texto. En el texto lo que planteamos es que, dado que ningún gobierno, ningún ayuntamiento, ninguna entidad pública puede tener recursos para facilitarle viviendas a todo el mundo, el derecho a la vivienda se trata de ejercerlo a través de medidas de gobierno. Se creó el derecho con el plan del derecho a la vivienda que se firmó en Andalucía con comisiones obreras, y la forma de regularlo sería a través de los planes andaluces. Se trata de que un bien que es de primera necesidad se regule mediante políticas gubernamentales y no mediante el mercado. Y eso creemos que está perfectamente recogido cuando se recoge el derecho a la vivienda y se articulan los métodos como los planes de vivienda y suelo para que los gobiernos se anticipen a los movimientos del mercado y puedan hacer factible el ejercicio del derecho a la vivienda a todos los ciudadanos.
Por eso yo entiendo que la ponencia está mucho más completa, no focaliza en ninguna provincia de Andalucía y no aporta nada más. Creo que tiene lógica, si el enmendante no tiene o los enmendantes no tienen inconveniente, que la votación vale para las dos enmiendas. Es que se refieren a un mismo texto con dos enmiendas con el mismo texto literal. Por lo tanto, si no hay ningún inconveniente, la votación sirve para las dos enmiendas, ¿vale? Para la 74 y la 75. Voto a favor de las dos enmiendas. ¿Vale? Voto a favor de la ponencia. ¿Vale? ¿Abstenciones? ¿Vale? Bueno, ahora la enmienda número 76 está asumida. Pasaríamos a la enmienda número 77, defensa. Bien, compañeros y compañeras. Nuevamente, los enmendantes pues, proponemos añadir en este caso al objetivo de luchar y mantener la calidad de los servicios públicos la defensa de la gestión directa de estos también. Porque, verá, es nuestra firme apuesta, y no por una minoría, también por la mayoría. Vuelvo a recordar ayer en los debates de algunos compañeros que, manifestándose a favor, urgían a la reflexión y a la necesidad de defender la gestión directa de los servicios públicos. Bien. Otros modelos de gestión ya se han visto que no garantizan la viabilidad de estos recursos públicos y nosotros esa obligación la entendemos porque defender los servicios públicos y su gestión directa, efectivamente, tal como pretende el texto, pues es defender el estado de bienestar y la igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. Gracias. Ponencia. Bueno, si no he entendido mal, enmiendan de rebote en uno de los objetivos básicos del eje, donde, si entendéis que los objetivos son elementos clave y fundamentales de nuestro programa de acción, tienen que ser unos objetivos muy genéricos, muy centrados, muy conseguibles, muy reales. En ese sentido, le enmiendan el objetivo 109, el segundo objetivo del eje, y lo hacen, como una vez más, con un criterio absolutamente reduccionista. O sea, para nosotros tenemos que luchar por mantener la calidad y el nivel de las prestaciones de todos los servicios públicos en Andalucía. Reducirlo a la gestión directa pública me parece absolutamente reduccionista. Y en cuanto a la intervención que se ha hecho, la equidad y la igualdad de oportunidades nos lo planteamos como objetivo en el anterior, no en ese. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? ¿Abstenciones? La enmienda 78 está asumida, la 79 está asumida, la 80 está asumida,
la 81 está asumida y nos situamos en la 82. Defensa de esta enmienda. Decae. Defensa de la enmienda número 83. Decae. Perdón. Venga. Estamos situados en la enmienda número 82. Perdón, 83. 83. Bien. Esa enmienda se relaciona con el tema de la persona extranjera inmigrante que vive y trabaja aquí entre nosotros en Andalucía y afiliado y afiliada en Comisión Obrera. Muchas de estas personas están expuestas a denegaciones de sus permisos de trabajo, que conlleva la denegación de su permiso de residencia, que conlleva la pérdida de trabajo y que muchas veces se encuentran en la situación de irregularidad y víctimas también de explotaciones laborales. ¿Qué es lo que pedimos a través de esta enmienda? Sencillamente, queremos que como afiliado y afiliada en igualdad de derechos y de obligaciones, se favorecen del asesoramiento jurídico que tenemos en nuestro sindicato como afiliado y afiliada en materia de extranjería. Alguien puede decir, es que el tema de extranjería no tiene nada que ver con el empleo. Es que un permiso de trabajo es el único documento que le da a esta persona extranjera el derecho a trabajar dignamente y en igualdad de derechos como el resto de los trabajadores. O alguien puede decir que estamos o que queremos a través de esta enmienda establecer un servicio jurídico específico para personas inmigrantes. Absolutamente no. Lo que queremos que siga, que vuelva a ser como antes, como antiguamente, que las personas extranjeras vuelvan a acudir a nuestra asesoría jurídica y plantear sus problemas como afiliado y afiliada a nuestro sindicato y no como lo que está pasando ahora, que lo tenemos que derivar siendo afiliados de nuestro sindicato a las ONGs o al turno de oficio. Tiempo, compañero. Ponencia. No discrepo en absoluto de la argumentación que utiliza el enmendante. El problema que hay es que donde quiere meter ese argumento, lo que hace es que lo reduce a un aspecto concreto cuando estamos hablando de líneas generales de funcionamiento. Es decir, impulsaremos el uso de nuevas tecnologías en los servicios de asesoramiento a las personas con discapacidad y a las migraciones, adaptando su estructura a las necesidades actuales. Eso no puede reducirse a un problema específico, porque entonces todo lo demás que comprende el contenido en general quedan excluidos. Por tanto, habrá otro sitio en el documento en donde quepa, pero ahí desde luego lo que hace es que lo reduce a menos que lo que pretende la ponencia. Por tanto, mi propuesta es que no se acepte la enmienda. Voto a favor de la enmienda. A favor de la ponencia. Vamos a ver. ¿Abstenciones? Enmienda número 64, de defensa. Buenas tardes, Casilla, a las compañeras y compañeros y a aquellos que nos siguen por las redes sociales, que también están ahí. En esta enmienda entramos dentro del eje 4, el sindicato con los trabajadores y trabajadoras, reforzar la presencia en la empresa. Lo que pedimos es una adición, entendiendo el texto original de la enmienda,
ponencia, en el cual se habla de la situación que se decía en el último Congreso hace 4 años y lo que realmente nos encontramos actualmente con la reforma laboral, con el atropello de los derechos laborales, cuando estás en la negociación colectiva y los que estamos ahí en el Tajo y en la calle nos damos cuenta cada día con más fuerza, y con la paralización de la negociación colectiva que intencionadamente está haciendo la patronal. Lo que nosotros decimos es que, desde ese punto de vista, el sindicato se está dando cuenta, entendemos que el segundo acuerdo para la negociación colectiva no está sirviendo como herramienta y que debemos de centrarnos en la defensa del empleo, porque es el que se está perdiendo actualmente, el empleo. Tiempo, compañero. Y los salarios. Ponencia. Buenos días, compañeros, compañeras. Se agradece directamente el apoyo. Lo que plantea el enmendante aquí al texto directamente es que eliminemos el acuerdo nacional de negociación colectiva. ¿Qué nos estamos planteando? Cuando, si no tuviéramos el acuerdo nacional de negociación colectiva, lo estaríamos buscando directamente. Lo que plantea aquí, que es una herramienta básica para la defensa de los derechos laborales, y aquí el enmendante lo que dice es que solamente nos fijemos en el empleo y en los salarios. El acuerdo de negociación colectiva es más amplio. Estamos de acuerdo que la patronal no lo cumple, pero si nosotros no exigimos su cumplimiento y si no tuviéramos esta herramienta básica de negociación, seguro que estaríamos buscándola y planteándola directamente como herramienta para llegar a acuerdos con la Administración pública y con los empresarios. Por eso pido el voto a favor del texto de la ponencia. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Enmienda número 85. Defensa. Bueno, estamos en el mismo apartado anterior. Lo que hacemos, ya que el texto deja claro que el sindicato tiene la obligación de situarse en la realidad del momento en el que nos encontramos en la negociación colectiva, lo que nosotros decimos que esa realidad tiene que estar acentuada con las movilizaciones como elemento de empuje y cohesión para que efectivamente esa negociación sea efectiva y no se quede en meras palabras que al final la patronal pues se las pasa por ahí con los acuerdos y hacen lo que ellos plantean en la mesa, reducción, 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 si no hay una defensa clara con las movilizaciones. ¿Ponencia? Sí, mirad, defendemos la ponencia, el texto de la ponencia, porque entendemos que se recoge con muchísima claridad lo que se tiene que hacer en cada momento. Y fijaros que el texto refleja y va más allá de lo que aparece en la propia enmienda. Situarse en la realidad del momento, organizar la resistencia cada uno sabemos lo que significa. Es decir, en un momento determinado será movilización, en otro momento determinado podrá ser lo que se decida en ese centro de trabajo o en ese sindicato. Mantener los espacios de intervención en la empresa, a eso también estamos llamados a la movilización. Y, sobre todo, garantizando nuestra presencia permanente en los centros de trabajo. Entendemos que el texto
de la ponencia recoge con muchísima claridad qué es lo que se quiere y, sobre todo, no por poner muchas veces, de verdad, la palabra movilización se va a hacer más. Es decir, seguramente que si en estos últimos 4 años, que han sido de muchísimas movilizaciones, lo hubiéramos puesto, se ha puesto menos en el texto y, sin embargo, se han hecho más. Entendemos que lo que se recoge en la ponencia queda muy bien reflejado. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 86. Bueno, concretamente en este apartado se hace mención, lo que hacemos es una modificación, una ampliación o una aclaración al párrafo establecido por la ponencia y dirigido a la negociación colectiva en las administraciones públicas. Precisamente porque lo que es absolutamente necesario recomponer, seguimos insistiendo en la presión y la movilización de la negociación colectiva en el marco de la Administración general y en el autonómico en concreto, dentro de la negociación de la Ley de Empleo Público de Andalucía y luego en relación al Estatuto Básico de Empleado Público, que debe de ayudar a revisar, adecuar, clarificar y consolidar el modelo útil y realmente efectivo. Y a la vez debemos revisar el elemento que ha creado más problemas, la reordenación del sector público andaluz y que es el caballo de batalla que estamos teniendo cada día enfrente de los otros sindicatos y cada día con las sentencias más claras por parte de los tribunales de justicia. ¿Ponencia? Buenas tardes. Hombre, yo creo que mi compañero Pedro, compañero de la misma federación, de lo que trata al final es que se vuelva a negociar o renegociar lo que es la reordenación de la Junta de Andalucía. Yo creo que lo que estamos ya es en disposición de afrontar ese acuerdo que se firmó, que a veces no gustaba, pero que es un acuerdo que se firmó, y desarrollarlo. Lo que no podemos estar siempre esperando a la revisión de la revisión de la revisión. Esta enmienda incluso ha sido transaccionada también, anteriormente, por la ponencia. Y yo creo que lo que tenemos que basarnos ya en que el desarrollo que tiene que llevar este proceso sirva para mantener el empleo e incluso crear empleo en el futuro. Y por eso pido el voto para la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. ¿Abstenciones? Defensa de la enmienda número 87.
Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo muy solidario a los compañeros de Roca. La enmienda 87, la ponencia aquí habla de la batalla planteada contra el sindicalismo de clase y habla de incrementar la afiliación y la representatividad que nos otorgan las elecciones sindicales. Nosotros lo que pretendemos es modificar y, a partir de donde pone incrementar la afiliación, añadir el texto siguiente: la afiliación a la que debemos hacer partícipe en la construcción de la toma de decisiones en el sindicato y en la empresa, elemento este que nos ayudará a incrementar nuestra representación. Los vientos sociales nos exigen una reflexión profunda del estímulo de nuestra afiliación a la participación. Para ello, solo un dato. En este proceso congresual, la participación de nuestra afiliación a lo largo de todo el proceso, desde las asambleas de base, ha sido la menor de toda la historia. Ponencia. Bueno, negarnos a nosotros mismos no creo que sea la mejor condición que tenemos como sindicato. Las puertas están abiertas a la participación y tenemos una estructura organizativa para que la gente participe en nuestra afiliación, tanto de hombres como de mujeres participan, al nivel que ellos deseen. No le ponemos una pistola en el pecho para que participe. Pero yo, para centrarme en el debate, porque ahí había dos enmiendas, 67 y 68, que era más o menos la misma, y yo creo que viene, posteriormente también viene. Yo creo que por ponerlo en todos los epígrafes, lo de participación, no conseguimos nada. Yo creo que la vida del sindicato sí debe de desarrollarse en ese sindicalismo de proximidad, que en el rigor de la ponencia aparece en muchísimos sitios también. Sí creo que tenemos que estar en los centros de trabajo con las secciones sindicales, y allá donde no exista, tenemos que buscar la fórmula para hacerlo participar, y que lo hacemos. Por eso pido el voto a la ponencia. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿A favor de la ponencia? Abstenciones. Defensa de la enmienda número 88. Esta enmienda es prácticamente igual que la anterior. El texto empieza diciendo ampliar nuestra representatividad sindical y nosotros proponemos el añadido y la participación de nuestra afiliación en la vida activa del sindicato, tanto en la empresa como en la sociedad, pues por igual motivo que el anterior, es decir, porque hacer partícipe a la afiliación es una garantía de nuestro crecimiento y la obtención de mayor representatividad. Ponencia. Bueno, como he dicho yo anteriormente, prácticamente la misma. Y yo os remito a que cojáis la ponencia y busquéis el epígrafe 243, que creo que viene contundentemente lo que pide la enmienda. Por eso digo, insistir en meter más una palabra, yo creo que no es lo conveniente, sino saber lo que tenemos que hacer y hacerlo. Por eso pido el voto a la ponencia. Voto a favor de la enmienda. Voto a favor de la ponencia. Abstenciones. La enmienda 89 está retirada. Defensa de la enmienda número 90. Decae.
Defensa de la enmienda. La 91 está asumida. Defensa de la enmienda número 92. Buenos días, compañeros, compañeras. Sin duda somos una gran organización. También, sin duda, la mejor de este país, pero como las grandes organizaciones tenemos algo de dificultoso o dificultad para mover nuestras posiciones, o por lo menos con la celeridad que a veces nos pide el tiempo. Hemos visto en los últimos meses cómo el conjunto de la sociedad, espontáneamente, o mucha gente de la sociedad, reivindica a todas nuestras organizaciones, también a Comisiones Obreras, la claridad en el mensaje, además de la coherencia en lo que hacemos. Y en eso es lo que pretende la enmienda. Los sindicalistas de Comisiones Obreras no solo garantizamos nuestra intervención ante la empresa para regular las condiciones. Los y las sindicalistas de Comisiones Obreras garantizamos con nuestra intervención la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es taxativamente lo que plantea la enmienda que os pido que apoyéis. Ponencia. Bueno, como veis, tampoco hay más talante entre el ponente, en este caso, y los enmendantes, ¿eh? Pero vamos, que yo creo que no aporta nada a la ponencia, la enmienda. Yo sí creo, por las palabras que ha utilizado el enmendante y un mensaje también político del sindicato, de que somos nosotros, Comisiones Obreras, los que nos ponemos al frente de la sociedad y la movilizamos, cada uno en su lugar. Pero es Comisiones Obreras. En miles de movilizaciones que está habiendo en España actualmente, estamos Comisiones Obreras. En algunos lados hemos sido los impulsores, en otros lados somos los acompañantes. Pero movilizamos a la sociedad y tenemos que seguir haciéndolo. Todavía nos quedan muchos. Hombre, yo creo que nadie nos puede decir, nos puede decir que no nos hemos movilizado por mantener los derechos e incluso mejorarlos en la medida de las posibilidades. Por eso pido el voto para la ponencia. ¿Voto a favor de la enmienda? Baja. ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? Pasamos a la enmienda número 93. No solo la IVA es que haya buen ambiente, sino que el trabajo continuado del conjunto de los compañeros que se dedican a enmendar y que hacen el esfuerzo de hacer la ponencia es un trabajo que está garantizado a partir de mañana. Fijaros, estamos debatiendo, ayer comentaba con Juan Pérez, quizá a lo mejor no encontramos la fórmula, pero no es culpa de nadie, estamos debatiendo cuál debe ser nuestra estrategia, la de este sindicato, en una crisis profunda del capitalismo. Y yo reconozco que hasta yo tengo dudas de cuál debe ser el camino correcto, pero no estamos ante una situación pasajera. Se nos ha zarandeado nuestra idea de construcción europea, se nos ha zarandeado nuestra idea de concertación social constructiva por los continuos incumplimientos. Se nos ha zarandeado nuestro modelo, nuestro convencimiento de cómo debía de ser el sector financiero. Hace 4 años debatíamos banca pública sí, banca pública no, en estas enmiendas y ponencias. Por lo que creo que al menos con esas dudas que todos tenemos, o al menos yo tengo, de cuál debe ser nuestra estrategia, debemos de analizar sin prejuicio cuáles han sido los efectos de la realidad de la que hemos tenido anteriormente. Y fijaros, la enmienda no plantea que la concertación social haya sido mala, sino la enmienda plantea que las continuas imposiciones
y decretos de los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como la actitud de bloqueo de la patronal tras firmar los acuerdos de concertación social con los sindicatos, ha sido lo que efectivamente ha dejado vacía de contenido o con muchas dificultades la concertación social, y planteamos ese análisis para que acertemos en la evaluación de cuál debe ser nuestra estrategia ante la nueva realidad. Ponencia. Bueno, quien va a defender este texto es alguien que tiene muchas dudas sobre la concertación social, ¿eh? Muchas. De hecho, he votado algunas enmiendas de las que se han presentado. Pero precisamente no está, porque aquí lo que se pretende es que la concertación social sea un ámbito que nos permita un acuerdo interconfederal de negociación colectiva que blinde la negociación sectorial. Precisamente y posiblemente este sea el ámbito de la concertación social donde más tenemos que incidir, donde tiene sentido probablemente, porque tenemos que blindar de alguna manera que la negociación sectorial se haga en el ámbito no de la empresa, porque esto va a ser la hecatombe, aparte del daño que va a producir al sindicalismo, el daño que va a producir a los trabajadores. Precisamente esta enmienda sobre la negociación, lo que es la concertación social, no es la parte, en la propuesta que proponéis de eliminar esa parte, dañaría aún más el concepto, que yo también comparto en parte, de la concertación social, que tengo mis dudas, digo. Gracias. ¿Voto a favor de la enmienda? Baja. ¿Voto a favor de la ponencia? ¿Abstenciones? La enmienda número 94 está asumida. Y pasamos. Ahora, para que tomen también un respirito los compañeros del grupo técnico, que los tenemos corriendo contando de una enmienda a otra, vamos a darle la palabra al compañero Alfonso Martínez Foronda, que ha sido en este mandato secretario de Cooperación y Relaciones Internacionales, para que nos informe de algunos saludos que estamos recibiendo de sindicatos latinoamericanos. Tiene la palabra, Alfonso. Antes de terminar también, antes de las 13 horas, vamos a dar la palabra al compañero Víctor Bay, secretario general de la Confederación Sindical